Bueno, si les parece, vamos a arrancar este primer conversatorio de un ciclo de dos encuentros. El de hoy ya vamos a presentar quiénes son los asistentes, tanto presenciales como virtuales, y la próxima semana continuaremos con otra mesa unida a la primera en este ciclo que tiene como lema. Qué tema, ¿no? Como lema, con más democracia mejor. Ahora la decana nos va a explicar, a Isa Boykens, el motivo de ese lema, cuándo fue planteado y qué ecos tiene hoy después de un tiempito de haberse planteado. Bueno, primero, bienvenidos a todos, a quienes están acá presentes en la sala y a quienes están del otro lado. Y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta conversación. Primero porque nos parece muy importante que podamos conversar, intercambiar, escucharnos. Y segundo porque, como decía Oscar, a quien también quiero agradecer esta propuesta de haber trabajado para llevarla adelante y concretarla hoy, allá por febrero, diríamos, de 2023, que nos queda muy lejos, parece que pasó hace muchísimo tiempo, pero cuando comenzamos a trabajar y a planificar el año, uno de los temas que conversábamos era la importancia de decir en este 2023, en que se conmemoran 40 años de recuperación del sistema democrático, el eje central que era importante que habláramos tenía que estar justamente con los 40 años de democracia y el lema que fuimos trabajando entre las distintas personas que nos reunimos a discutir y a trabajar tenía que ver justamente con esto, quedó en esto, con más democracia mejor, con la idea de trabajar la importancia de los derechos que tenemos y de poder reconocer que hay muchas deudas, que hay muchas situaciones que están mal, pero que sin embargo es en el reconocimiento al aporte, a la construcción colectiva del sistema democrático en donde tenemos que seguir aportando y trabajando. También ahí, en ese momento, habíamos empezado a discutir, a analizar, ya había algunos libros que nos daban algunos indicios sobre qué sucedía con parte de las juventudes, de las generaciones jóvenes con respecto a cómo veían la democracia, a qué sentían con respecto a eso, a algunos cuestionamientos que aparecían, ¿no? Y todavía no, tal vez empezábamos a tener sospechas, algunos autores de los cuales hoy están, las tenían ya mucho más claras, diría yo, pero creo que esas preguntas estallaron con mucha más fuerza con las elecciones y además de lo que para nosotros y nosotras en algún punto fue como una desazón, también nos obligó a hacer preguntas, ¿no? Porque sobre todo lo que observamos era la necesidad de comenzar a preguntarnos cosas que posiblemente nos faltaban ver, al menos algunas de quienes transitamos distintos espacios, en este caso en la Facultad de Ciencias de la Educación, en las carreras y en quienes formamos parte de estos espacios. Entonces, bueno, digamos que con esas preguntas, pero también con la convicción de que es en la defensa del espacio público, del sistema democrático, del rol importante que ineludiblemente debe cumplir el Estado como posibilidad de arbitrar, como posibilidad de pensar en la necesidad de garantizar la salud, los servicios básicos, la educación en nuestro caso, es que, y también con la pregunta, digamos, con la necesidad de decir, bueno, trabajemos, preguntémonos, defendamos lo que consideramos que es tan importante como es el espacio de lo público, en este caso de la educación pública, podríamos decir también de la salud pública, entre tantos otros espacios,
pero empecemos o sigamos trabajando en función de ello. Así que creo que esta propuesta que sale de una de las cátedras que nosotros también tenemos, que está a cargo del profesor Oscar Bossetti, como es periodismo político, pero también del Centro de Producción en Comunicación y Educación, con quien en febrero empezamos a trabajar esta línea con Más Democracia Mejor, y se hicieron una serie de podcasts y de distintas producciones que se pasaron en distintos medios, por ejemplo en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, pero también en la radio pública, y acá un agradecimiento especial a la directora de la Radio Nacional, General Urquiza, porque siempre nos permite trabajar colectivamente y ahí fortalecer las producciones y los espacios que hacemos. Así que, dicho esto, nuevamente agradecer a todas y a todos que se sumaron a este conversatorio. Y bueno, te doy la palabra, Oscar, junto con el nuevo agradecimiento, y espero que sea una buena charla para escuchar, para aprender y para seguir trabajando. Creo que en estos espacios el escuchar cada vez se convierte en una acción más imperiosa. El escucharnos, el debatir en función de lo que nos escuchamos, y muchas veces esto también conlleva, esperemos que algo de esto ocurra hoy y el próximo jueves, a pensar que se puede, pero no en los términos que alguna figura hace algunos años lo planteaba. Se puede seguir construyendo democracia, se puede seguir construyendo comunicación, comunidad, fraternidad. No es común en un conversatorio, Soledad, que se cuente la cocina del mismo, ya que originalmente teníamos planteado para tu intervención un tema, y después de ser partícipe, como muchas y muchos de nosotros, del primer debate, pidió cambiar de tema. Esto también forma parte, ¿no, Soledad?, de lo que significa el dinamismo de las realidades de cada día. Entonces, a diferencia de los debates donde todo estaba pautado de una manera muy geométrica, Soledad Lastra se va a presentar y nos va a contar por qué cambió de tema. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a Oscar y a Camila, que estuvo ahí trabajando un montón para también llevar adelante esta actividad, que agradezco y creo que es súper pertinente. Sé que estamos todos y todas muy conmocionados por todo lo que está pasando. Bueno, decidí cambiar de tema porque originalmente, bueno, yo soy socióloga, soy doctora en historia, trabajo temas vinculados al exilio político y a los procesos de expulsión, ¿no?, del territorio y del campo político producido durante las últimas dictaduras militares en el Cono Sur. Bueno, originalmente estaba pensada la intervención para hablar un poco sobre exilio, salud mental, que es el tema en el que estoy trabajando últimamente, pero después del debate y de cara, ¿no?, al 22 de octubre, que estamos todos ahí marcando el calendario, pensé que quizás lo mejor era hacer una intervención en torno a la actualidad que tienen los efectos psicosociales del terrorismo de Estado en nuestra sociedad, y a poder pensar también cómo los discursos que siguen circulando y que cada vez toman más fuerza, los discursos negacionistas y revisionistas en torno a la violencia del terrorismo de Estado, cómo esos discursos tienen una incidencia hoy, no solo en la forma en que interpretamos el pasado reciente y en que lo nombramos, ¿no?, sino en la subjetividad y en las experiencias concretas de las personas sobrevivientes, familiares, víctimas, y en la sociedad en su conjunto.
Entonces, ese fue un poco el interés de cambiar de tema, porque no es inocente, claramente no es ingenuo ponerse a discutir otra vez el número de los desaparecidos, ¿no? No es menor que tengamos que resituar todo el tiempo esta discusión en torno a que no fue una guerra, a que fue terrorismo de Estado, ¿no? Que estemos otra vez discutiendo estas cosas tiene efectos, no solamente efectos políticos, tiene efectos psicosociales en todos y todas, y me parecía importante poder entrar un poco a ese tema, como para también hacer un aporte desde lo que uno estudia, porque bueno, también quienes investigamos dentro de CONICET, también hemos estado muy cuestionados últimamente, hemos sido muy perseguidos y bueno, y va a ser así por un tiempo, en torno a la utilidad, ¿no? De lo que hacemos, para qué sirve lo que hacemos. Entonces, un poco, creo que todo el contexto nos pone en situación también de revisar lo que hacemos, ¿no? Desde las ciencias sociales y humanas, para poder dar una respuesta o sumar otras preguntas a una realidad que se presenta bastante abrumadora, me parece. No sé, Enrique, si eso contesta la pregunta. Oscar, perdón. Ay, no te escucho. Es mi segundo nombre, así que está todo bien, no hay ningún Ok. problema. Vamos a hacer una entrada primera de quienes nos acompañan y a partir de algo disparador. Por ejemplo, Gabriel Gomaro, vino trabajando en torno a la fundación del partido de Mauricio Macri. La larga marcha de Cambiemos es uno de sus títulos. Mundo Pro es otro de sus títulos. El sueño intacto de la centro-derecha es el último libro en coautoría con Mariana Gelé, que nos acompañará el jueves de la semana que viene. Pero se le apareció Milei. ¿Y qué pasó en el campo de la investigación, Gabriel, con los libertarios? Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, en el campo de la investigación sobre los libertarios, supongo que me estás preguntando qué sabemos, qué están estudiando, qué están pensando los que están pensando el tema. Yo creo que hay una cuestión bastante interesante, me parece, que es, hay gente que está pensando cosas interesantes sobre el tema, que está estudiando el activismo juvenil vinculado con los libertarios. Melina Vázquez, por ejemplo, está haciendo eso hace un rato. Ezequiel Safarsen estudia el tema de los libros de la extrema derecha hace un tiempo también. No hay... es algo bastante novedoso, pero digo, yo creo que lo más interesante es que es un caso muy, muy claro de un hiato fundamental entre la subcultura, para usar un término antiguo, o el pequeño grupo que constituye el núcleo y el pulso de los seguidores de Milei, de los activistas que trabajan con él, de los pequeños grupos que conforman esa nebulosa en torno a la Libertad Avanza, que tiene un poco de herencia autoritaria, un poco de herencia conservadora, vinculado con los pañuelos celestes, un poco de juventud, digamos, descontenta y que se politiza, digamos, sin este pasado político, que se politiza con esta coyuntura de crisis. Pero lo que yo quería decir es que hay una distancia muy interesante entre esos pequeños grupos y la magnitud que tomó el fenómeno Milei, digamos, la magnitud electoral, sin duda, y la magnitud de su centralidad
en el espacio público. Estamos todo el tiempo, hace bastante tiempo, discutiendo las cosas que dice, que piensa o que no piensa, o que va a hacer o que no va a hacer Javier Milei. Y eso creo que habla, por un lado, es sorprendente porque cuando, por ejemplo, estudiábamos los orígenes del PRO, veíamos que era un partido pequeño, que había nacido en la ciudad de Buenos Aires, pero que hizo un lento trabajo bastante sistemático y bastante diseñado de lo que se llaman los analistas construcción partidaria, es decir, crear organización, estrategia discursiva, una marca partidaria, una imagen, un discurso muy centralizado, muy diseñado, muy trabajado. Por ahora parece ser, hasta ahora, por supuesto todo eso puede cambiar, que la Libertad Avanza, tanto por la voluntad explícita de Milei de desalentar la formación de un partido y de desalentar la formación de una estructura partidaria por desconfianza, por convicción o por lo que fuere, como por el hecho de que es un grupo muy pequeño, y ahí sí, de outsiders o de segundas y terceras líneas de la política y de la economía, los que estaban hasta ahora rodeando, por supuesto, a Milei, eso probablemente está cambiando, hace que digamos, sea un espacio bastante, digamos, contracultural, uno puede decir, digamos, hay algo de verdad en los hechos de que están por fuera del establecimiento político argentino. Y quizás en ese punto lo que muestra la irrupción tan fuerte de Milei, su capacidad de penetración en diferentes sectorados, ya está claro que después de las primarias, aunque hay un sesgo de voto juvenil, aunque hay un sesgo de voto masculino, es un voto bastante transversal en términos de clase, es un voto muy transversal en términos regionales, no es un voto contra lo que podíamos imaginar hace un tiempo afincado en la zona centro del país, sino muy expandido. Lo que digo es una muestra bastante interesante de la desorganización política y social y económica en la que está Argentina sumida hace varios años. Creo que también es un poco esa distancia entre la debilidad estructural, organizativa que tiene Milei, la inexperticia, digamos, de casi todos sus colaboradores, la forma un poco silvestre, un poco a los tumbos de irrupción en la escena pública, y a pesar de eso, su centralidad, su importancia, la idea de que empresarios de fuste y sindicalistas de fuste, políticos de fuste, están girando en torno a su figura, nos habla, insisto, de que estamos en un contexto de suma desorganización de las dos coaliciones políticas principales, de suma desorganización de la economía argentina y de las posibilidades de estructurar, digamos, un programa económico de mediano plazo, aunque sea, y por supuesto de la sociedad que vive en este contexto hace mucho tiempo. A mí me parece siempre que cuando hablamos del fenómeno Milei en la actualidad, por lo menos hasta ahora, no podemos dejar de lado lo segundo. Creo que es clave, y que lo contextual en este caso es mucho más clave que en otros casos de fenómenos de irrupción política. Gracias, Gabriel. En esta primera entrada ya dejaste abierta una puerta, porque en este espacio que estamos compartiendo también está la mirada de la provincia de Entre Ríos a partir de los testimonios que vamos a escuchar de Luz Alcaín y de Silvina Ríos. Y como dejaste abierta una entrada, Luz tenía un tema. Primera entrada a Juntos por el Cambio y Milei en la provincia de Entre Ríos. Y el campo. ¿Cómo les va? Pensando que estábamos a 40 años de democracia, a mí me daban ganas en este conversatorio, me meto ya con tu pregunta, pero dejo para en algún momento el recuerdo o la recuperación de algunos hechos políticos y sociales muy importantes de los últimos 40 años, que me puse a hacer historia y me parece importante retomarlos, porque siempre es bueno retomar algunas luchas
de distintas, porque es mucho tiempo, 40 años, y han pasado muchísimas cosas. Y contrastar esos movimientos con otro que tiene que ver con el conflicto del campo 2008, las organizaciones rurales en la ruta, en la calle, en la televisión, en la pantalla partida, y pensar en esto porque tuvo epicentro eso en Entre Ríos, y por eso hablar de Entre Ríos. Y me parece que, haciendo un poco de historia, desde el 2008 para acá, efectivamente, el campo ha ido pulseando su presencia institucional, su presencia simbólica y su organización partidaria. La novedad en todo caso es que fue tensionando allí en la plataforma de Juntos todo el tiempo, porque siempre va por más, mientras hay un partido que pretende gobernar la provincia de Entre Ríos y tiene que dar respuesta a más sectores. Y allí también Milei vino a calzar, porque hay plataforma construida por el discurso del campo, pero hay también dirigentes políticos que, no contentos con la alternativa que ofrecía Juntos o descalzados de la oferta electoral que hacía Juntos, hay dirigentes agropecuarios muy importantes de la provincia de Entre Ríos que hoy se han visto mejor reflejados con la propuesta de Milei, tanto como que tenemos una fórmula integrada por 2 productores agropecuarios, un diputado nacional que probablemente sea electo, que es dirigente agropecuario, dirigentes en la lista de diputados provinciales, que seguramente van a ser diputados provinciales si se repite el caudal electoral, que son de una organización que se llama Campo más Ciudad, y que tiene su presencia política clave en el 2000, cuando la segunda vuelta se da vuelta, recuerdan, bueno, esa consigna de tratar de salvar el gobierno de Mauricio Macri, permanecer en el gobierno Mauricio Macri. Acá en Entre Ríos hay que decir que la dirigencia radical y del PRO se dio como por entregada, y la organización Campo más Ciudad y la organización rural fue la que más fuerte sostuvo la presencia en la calle y la militancia en favor de un segundo gobierno de Mauricio Macri. Acá la presencia del campo es clave en la provincia de Entre Ríos, y lo de Milei viene a sumar y también aporta sus listas para tener a buenos referentes de la dirigencia rural en Entre Ríos. Y el contraste con esto tiene que ver con que, bueno, si nos da el tiempo, trataremos de recuperar movilizaciones sociales y políticas muy potentes en Entre Ríos, de las que hay que ir a recuperar estrategias de lucha y de defensa de la democracia, y el contraste con esta organización que tuvo que ver, bueno, con una conducción de los empresarios, que ha tenido eco desde el 2008 para acá de manera creciente, organizando al empresariado entrerriano, organizando la presencia simbólica y política, y organizando además su estrategia electoral. En esta ronda, que no es con número de orden, Alejandro, mitomanías argentinas. De todo lo que escuchaste hasta acá, ¿por cuál querés ingresar, abrir la ventana y compartir tu pensamiento? Compartirnos tu mirada. Hola, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar otra vez en la facultad. Bueno, yo creo que hay algo que cuando escribí Mitomanías Argentinas y después también Mitomanías de la Educación, de alguna manera, entre otras cosas, además de ser un libro contra el eurocentrismo, era un libro contra el relato decadentista, un libro escrito en 2011, básicamente, bueno, quizás el año previo, 2010, publicado en 2012, y después de eso, o sea, de ahí hasta hoy, el relato decadentista se hizo bastante más verosímil para sectores de la población, porque a partir del 2015, 2016, bueno, particularmente a partir de 2017 y
18, se abrió una crisis significativa con la devaluación del 18 y las mega devaluaciones posteriores. Recordemos que creo que en diciembre de 2015 el dólar oficial creo que estaba un poco menos de 10 y el paralelo a 13, y Macri entregó el gobierno con un dólar muchísimo más alto, ¿no? Y después pasó lo que pasó, que podemos tener distintas evaluaciones sobre estos 4 años, pero bueno, en esas evaluaciones estarán presentes fenómenos globales, como la pandemia, fenómenos relativamente localizados como el tema de la sequía catastrófica este año, y estarán presentes los errores del gobierno, y seguramente la ponderación de esos factores y de otros será fruto de un arduo debate, pero lo que creo que es menos debatible es que hoy en sectores muy amplios de la sociedad hay una sensación muy amplia de desilusión, de desilusiones continuadas, digamos, de desilusiones complementarias también, porque unos se desilusionaron en un momento, otros se desilusionaron en otro momento, y eso un poco en la literatura, en la bibliografía sobre el crecimiento de las ultraderechas aparece como algo bastante frecuente, ¿no? La erosión de las bases de legitimidad de los partidos más o menos tradicionales sobre los cuales se organiza el sistema político. Esa erosión de legitimidad es la base sobre la cual puede emerger una fuerza distinta, y particularmente, como es este caso o muchos otros casos a nivel global, fuerzas que tienen fuertes componentes antidemocráticos, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos frente a una situación muy particular, porque podemos y debemos, a mi juicio, bastante más de lo que lo hacemos, entender quién es Javier Milei, cuál es su relación orgánica con los genocidas, con Bussi. No cualquiera cobra salario de Bussi, ¿no? Con Victoria Villarroel, no cualquiera visita a Videla en la cárcel, ¿no? Y cuál es su relación con Steve Bannon, cuál es su relación con Elon Musk, cuál es su relación con Bolsonaro. Porque Javier Milei tuvo, por lo menos la última vez que yo lo había visto, 500 vistas de esa entrevista famosa que le hizo Taxon, entre otras cosas porque fue retuiteado por Elon Musk. Más allá de que yo tengo amigos que me dicen que el video se prende automáticamente, pero 500 millones, no sé, es algo, para mí pertenece a un mundo de redes al cual quienes estamos aquí y la política que conocemos no pertenece. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, a mi juicio, ni Steve Bannon se reúne con cualquiera, ni Elon Musk retuitea cualquier cosa. Yo lo que creo es que, basados en este proceso, donde hay una economía que se fue debilitando por muchas razones, es decir, las causalidades cruzadas y las determinaciones complejas de este fenómeno podemos analizarlas y debatirlas, y debemos hacerlo, y debemos entender la responsabilidad de cada uno en este proceso. Lo que quiero subrayar en este momento, porque si finalmente Javier Milei asume la presidencia de la Nación, que es una de las posibilidades ciertas, es que la Argentina se convierta en un experimento de las nuevas derechas o de las derechas radicalizadas de manera peculiar. Así como lo fue Brasil. Brasil fue un experimento y hubo cosas que funcionaron. De hecho, lograron ideologizar la mitad del voto de Bolsonaro, porque el voto de Bolsonaro en 2018 era muy parecido al voto de Milei hoy. Es decir, Milei dice lo que él piensa sobre la dictadura y ninguno de sus votantes lo vota por eso.
Los votantes lo votan porque creen que él puede resolver la economía, no porque él esté a favor de la venta de órganos. No lo votan por su programa, no lo votan porque él está en contra del aborto. Más bien hay votantes que lo votan a pesar de que él esté en contra del aborto, hay otros que lo votan a pesar de muchas de sus posiciones programáticas, ideológicas más de fondo. No es que todos los votantes de Milei de ninguna manera compartan el 100% de su programa. El fenómeno Milei es un fenómeno que se da, es un fenómeno de sutura entre un líder que tiene un sistema ideológico complejo, extremo, y una población que está harta, que está cansada, que está desanimada, que ya probó, que no quiere probar con los que ya probó, que quiere probar con algo nuevo, y que también tiene mucha ganas de romper bastantes cosas. Entonces, en esa sutura aparece el fenómeno Milei, y si ese fenómeno termina derivando en un proceso institucional, probablemente la Argentina se convierta en el epicentro de un laboratorio global donde todos los personajes que yo fui mencionando sean parte, así como ustedes recordarán, además porque estamos en la Facultad de Ciencias de la Educación, ustedes saben perfectamente que, bueno, en general, de las propuestas de Milei no hay una sola que tenga originalidad. Son todas propuestas que el tacherismo planteó en los años 70, 80, y particularmente los vouchers educativos, justamente los implementó Pinochet. Bueno, ese señor Pinochet que implementó la propuesta educativa de Milei y que fue un fracaso catastrófico, Chile fue una sociedad más desigual en términos educativos que antes, ese señor Pinochet se carteaba con Hayek. Ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver eso? No, lo que pasa es que todos escuchamos a Javier Milei hablar de la escuela austríaca, y la escuela austríaca, que suena como algo, como si hubiera escuelas húngaras, búlgaras, rumanas, checoslovacas. No, la escuela austríaca es básicamente un señor que se llama Hayek, que es el inventor del neoliberalismo, y que se carteaba y hablaba con Pinochet para que Pinochet convirtiera a Chile en el experimento más puro de ese neoliberalismo. El neoliberalismo de Hayek no tenía problemas en que hubiera terrorismo de Estado, desapariciones, violaciones masivas a los derechos humanos. Así que ahí estamos, en esa paradoja de que una sociedad cansada porque la democracia no pudo saldar las deudas de no ser solo una democracia electoral, sino también una democracia económica, puede terminar impulsando un proceso que termine en dos fenómenos: una mayor concentración del patrimonio y de los ingresos de manera posiblemente cualitativa, y por el otro lado, para sostener eso, niveles de represión que la Argentina no ve desde 1983, sin lugar a dudas. Gracias, Alejandro, por esta primera intervención. Vamos a cerrar la rueda con Silvina Ríos, la directora de RT14, General Urquiza, Radio Nacional, acá en la ciudad de Paraná. ¿Y por dónde arrancamos? O sea que yo había preparado arrancar por los medios públicos y un poco de historia de la radio que tenemos acá de RT14. Pero bueno, escuchando a los que me precedieron, prefiero empezar del presente para atrás, porque bueno, estamos hablando de política y estamos hablando de los dichos de algunos candidatos y candidatas respecto de los medios públicos. Entonces, la pregunta que cabe acá es, ¿cómo estamos nosotros como trabajadores de medios públicos? Estamos muy mal, estamos pensando en la lucha que se va a venir en caso de que llegue a ganar alguno de los candidatos. Y esto no es nuevo para nosotros como trabajadores y trabajadoras de los medios públicos. Ya nos ha tocado luchar en otras oportunidades. Yo todavía no estaba en la radio, pero en los 90 ya hubo un intento de privatización, una venta
de la radio, en este caso de la nuestra, y bueno, después se declaró que fue a precio vil, por lo tanto la radio fue de vuelta, pero eso se detuvo gracias a la lucha de los trabajadores. Si no salían a la calle y la sociedad apoyaba esta lucha, eso no hubiera pasado y hubiera quedado en las manos de algún empresario seguramente. Y hoy, bueno, estamos pensando, analizando y viendo la posibilidad de que esto vuelva a pasar. Ya lo sufrimos hace 4 años atrás cuando ganó Macri. También, todos sabemos lo que pasó con la agencia de noticias Telam, más de 350 despedidos en ese momento, Macri y Lombardi, que era quien llevaba adelante estas políticas, ¿no? Hubo también allí una lucha de los trabajadores de la agencia, y bueno, acá las radios nacionales sufrimos, todas fueron apagadas, las radios FM de cada una de las radios en todo el país. ¿Qué originó esto? Que cada trabajador tuviera que ser reubicado o puesto en otro lugar, donde la mayoría de las veces no cumplía funciones. Hubo también un desguace porque se les ofreció, instigó y en algunos casos exigió que se fueran con retiros voluntarios. Nosotros quedamos con 60% de los trabajadores que estaban en la radio, y lo mismo pasó a lo largo y a lo ancho del país. Así que por eso prefiero empezar de atrás para adelante y volver a los medios públicos a hablar respecto de lo que significa ser una radio de las 49 que integramos este servicio de medios del país. Significa tener la posibilidad de llegar a gente que no tiene otro medio de comunicación, que no tiene celulares. Estoy hablando de la Patagonia, estoy hablando de las radios de frontera, estoy hablando de la radio de Malvinas, de la Antártida. Si no estuvieran esos medios públicos, no tendrían posibilidad de comunicación, porque tampoco hay señal de Wi-Fi, no hay nada. Y bueno, por ahí, hablando desde Buenos Aires y el centralismo porteño, muchas veces no se logra ver lo que significa la llegada de un medio público, ¿no? Y bueno, también me gustaría comentarles qué es lo que se ha hecho durante estos 4 años, donde se ha federalizado aún más la programación, porque, bueno, antes todos, por ejemplo, los panoramas nacionales de Radio Nacional se hacían todos desde Buenos Aires. A partir de esta gestión, 2 veces a la semana al menos, tenemos la posibilidad de cualquier radio nacional poder hacer un panorama nacional que se ocupe de todo lo que pasa, no solamente en Buenos Aires, sino en distintos puntos del país. Tenemos la posibilidad de hacer programas regionales, compartiendo aire con nosotros, por ejemplo, todo el litoral, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Misiones. Hacemos un programa que abarca 8 radios y tenemos la posibilidad de compartir 2 horas de programación con ellos, trabajar en conjunto. Tenemos la posibilidad también de darle espacio a los artistas nuestros que no tienen posibilidad en una radio comercial o en un programa de televisión o en una red social. En este caso, desde la radio hemos hecho un archivo de artistas nuestros donde difundimos 3 veces por día en distintos horarios la música de distintos artistas locales, que tampoco lo hacen los medios comerciales si no hay una pauta, ¿no? Si no se paga. Bueno, creo que también lo que se ha avanzado respecto de género, de violencia de género, me parece muy importante. Nosotros somos 49 radios y de esas 49 radios hay hoy 19 directoras mujeres. También en esta gestión se cumplió con la capacitación de la ley Micaela para todas y todos los trabajadores de las 49 radios. También tenemos un protocolo que se trabajó en todas las radios para el tema de violencia de género. La discapacidad también es un tema que nos ocupa y que hemos incluido en toda la programación
a personas con discapacidad, se ha cumplido con un cupo laboral, también con el cupo laboral trans, y que solamente digo esto para hacer una diferencia con los medios comerciales, ¿no? Que no están aplicando todas estas temáticas que deberían ser centrales en su habitualidad. No hay capacitación de género, esto lo hemos hablado con todas las periodistas y los periodistas, no hay inclusión de diversidad, no hay inclusión de discapacidad. Y bueno, además, obviamente, la fuente laboral que a todos nos preocupa y nos ocupa. Así que, bueno, por eso me parecía importante traer a este conversatorio lo que hacen los medios públicos, en este caso la Radio Nacional. Gracias, Silvina. Se abre ahora el espacio de conversación con quienes están a través de la virtualidad, quienes estamos acá presentes también, a partir de esta primera intervención que cada uno ha tenido, y en función de también dar cuenta de aquello que dijimos al comienzo, escucharnos, que tal vez sea uno de los desafíos más fuertes de estos tiempos ásperos. También entre los que están por Meet puede haber intercambio. Bueno, vamos a apelar a la mano. Y si no, micrófono abierto para... Yo tengo una pregunta para Gabriel. Para Gabriel. Sí. Habló de, cuando comenzó a estudiar el PRO, un trabajo muy meticuloso, muy pensado para formar como partido, se trabajó mucho. Hoy en día se está hablando en los medios de comunicación, y algunos analistas también lo mencionan, de no llegar Patricia Bullrich, presidenta del PRO, al balotaje, se rompería como mínimo Cambiemos. Desde tu experiencia, desde tu trabajo, ¿qué puede llegar a pasar con el PRO en caso de que no llegue Patricia Bullrich al balotaje? ¿Cómo estás? Linda pregunta me hiciste, tranquila, así como fácil de responder, porque es una de las preguntas, ¿no? O sea, ya estamos todos y todas pensando en el escenario después de diciembre, hay mucha ansiedad y mucha incertidumbre, y además tenemos dos indicios respecto de el comportamiento de la coalición Juntos por el Cambio. Uno primero es que viene de una interna muy feroz y muy conflictiva, en la que claramente quedó dañada la coalición y quedó dañado el PRO también, pero al mismo tiempo, paradójicamente, creció la coalición y creció el PRO en sus niveles de representación subnacional. Es probable, no seguro, pero es probable que mantenga el gobierno de la ciudad, de Buenos Aires, que es el bastión del PRO, de donde sacó históricamente los recursos organizativos, económicos para crecer. Y al mismo tiempo tenemos un segundo indicio que es el líder fundador del PRO y la principal figura de Juntos por el Cambio hasta hace muy poco, Mauricio Macri, está jugando un juego que poca gente lo entiende, muy difícil de digerir para los aliados, que es casi en el mismo momento en que se conocía que el resultado de las PASO no era el esperado por su partido, por su candidata, inclusive porque Macri había apoyado más abiertamente a Bullrich, y que se conocía que el candidato más votado era Milei, Macri empezó un coqueteo, digamos, con Milei y una idea un poco ambigua respecto de cuál es su posición en este contexto electoral. Eso hace pensar que digamos, a algunos les hace pensar que Macri podría ser parte del armado político futuro de un eventual gobierno de Milei, y al mismo tiempo que eso llevaría a romper la coalición por el Cambio y también a romper el PRO, porque yo creo que lo que pasa en Juntos por el Cambio en los últimos años es que no es una coalición que se organice solamente por partidos, ¿no? Los radicales están también partidos internamente, digo, es muy transversal la lealtad interna
es muy transversal la preferencia interna. A mí, yo te digo sinceramente, me resulta por ahora un tanto enigmático lo que está haciendo Macri, la racionalidad, digamos, más allá de una actitud bastante dañina para el partido que él mismo ayudó a fundar, o que él fundó casi desde cero, y que cuidó tanto, digamos, durante 20 años en su crecimiento, como decías antes, y en su expansión. Me resulta raro pensar que Macri en diciembre pueda rifar eso, pueda vender eso, pueda destruir eso en pos de un gobierno, por lo menos, que si es el de Milei, comenzaría con mucha fragilidad política, con mucha fragilidad institucional, con una incertidumbre muy grande respecto de lo que va a poder hacer, de cuáles son sus apoyos. Así que yo soy de los más escépticos respecto de esta idea de que va a haber una entrada sin, digamos, una especie de abrazo de coalición así confundida entre el PRO y digamos, y Milei liderado por Macri. Ahora, es cierto que así como puede haber un éxodo de votantes del PRO hacia la Libertad Avanza, así como recién la colega contaba que en algunos lugares grupos militantes más autónomos, como los del campo y ciudad, y otros que jugaron fuertemente en apoyar a Juntos por el Cambio hace 4 años, hoy están más cerca de la Libertad Avanza y digamos, ya hay ciertos pasajes que se fueron dando para ese lado. A mí me cuesta pensar que un partido que tiene gobernaciones, que tiene un bastión electoral tan poderoso como la Ciudad de Buenos Aires, que probablemente se mantenga con un bloque muy consistente, digo muy importante, quiero decir, de diputados y senadores, y más aún en un contexto de un gobierno tan débil en ese, digamos, términos como podría ser el gobierno de Milei, si es que eso ocurre. Insisto, me cuesta pensar en un desmembramiento total de ese espacio. Ahora, quizás yo soy demasiado corto de miras y no veo eso que todo el mundo está viendo. Soy más prudente respecto de esa posibilidad en todo caso. Gracias, Gabriel. Nacho. Sí, buenas tardes a todos y todas. La pregunta es para quien quiera tomar el guante. Sé que no estamos aquí para hacer futurología, pero a partir del análisis de los datos con los que contamos y de cómo se viene moviendo el escenario en estos últimos tiempos, uno puede prever la posibilidad de un balotaje entre Massa y Milei. Y la pregunta que quiero hacer es cómo ven la posibilidad de que en ese escenario no se dé lo que desde la lectura más obvia y más simplista uno diría que los votos de Bullrich podrían y deberían ir a Milei. ¿Cómo ven la posibilidad de que eso no sea tan así? Todos conocemos a alguien que podría poner como ejemplo de que quizás no sea así, pero bueno, en un análisis más macro, ¿qué posibilidades ven de que en un balotaje de ese tipo, esos votos, qué puede llegar a pasar con los votos de Bullrich? El silencio acá no es. Así que quien quiera recoger la botella que arrojó Nacho. Yo, como siempre me pasa, termino confiando en el republicanismo y el liberalismo y la democracia en el corazón radical. No sé qué, digo, capaz que un radical que está votando a Bullrich después dice, bueno, está en juego, hay límites, o está en juego tal o cual cosa, o las reglas de juego de un congreso que funcione de tal manera, o unas reglas, no sé. ¿Será? No sé. Porque el crecimiento más Alejandro, ¿querés aportar algo sobre este tema que nos plantea Ignacio?
¿O puedo aportar pesimismo a la inteligencia, no sé si optimismo de la voluntad. Yo creo que lo que pasa es que Ignacio lo plantea en términos de probabilidades. Yo creo que las probabilidades de que ese voto vaya a la variante democrática son bajas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo veo en la sociedad, por lo que hablo, por lo que estudio, por lo que veo, es un rechazo. Hay un rechazo a Juntos por el Cambio, por el gobierno anterior, hay un rechazo digamos, al peronismo, kirchnerismo por el gobierno actual, y hay un rechazo a Milei por las razones que la mayoría, o muchos de los que estamos acá, ya explicitamos nuestro rechazo. Es decir, se mezclan esos rechazos. Yo no, la verdad que creo que lo dijo Gabriel hace un ratito, me parece que el voto radical, tal, en ese sentido, digamos, así concebido, se dividiría probablemente en un balotaje. Hoy está dividido ese voto en Capital, por ejemplo, frente a la opción de Macri o Santoro, se dividen. Y mayoritariamente va a ir probablemente hacia la variante oficialista local. Y ese mismo razonamiento no tiene que ver con Bullrich, porque el voto radical va a ser solo una parte. El hecho de que hayan ganado los gobernadores radicales no significa que ese voto sea radical, digamos. Me da la sensación de que ahí, en todo caso, la pregunta, a mi juicio, es todo lo que se puede hacer de acá al 22, todo lo que se puede hacer para evitar el triunfo de una fuerza antidemocrática, y al mismo tiempo empezar a pensar que hay un escenario nuevo en la Argentina, realmente un escenario nuevo, gane o pierda esa fuerza antidemocrática, que es un escenario donde esa fuerza antidemocrática es parte central del escenario político. Es decir, si se da la opción que a mi juicio obviamente es más deseable, que es la derrota electoral de la fuerza antidemocrática, entendamos que el escenario es un escenario donde pasamos a tener una porción muy grande de los legisladores a nivel de de todos los lugares y sobre todo de la nación en esa fuerza, y donde esa fuerza pasa a ser central en el panorama y probablemente a desempatar votaciones en el Congreso Nacional en muchos casos. Entonces yo creo que el mundo que conocimos ya desapareció definitivamente. No es que si gana Massa todo volverá a ser como no sé cuándo. O sea, nada volverá a ser como nunca. O sea, pues, digamos, lo que conocimos en los 40 años de democracia ya dejó de existir. No existe más. O sea, ¿por qué lo digo? Miren, hagan el test de mostrarle a alguien que vota fervientemente a Bullrich lo que dijo Milei en los minutos de convivencia democrática y derechos humanos, y pregúntenle sin prejuicios y sin, digamos, dar indicaciones o sugestiones de opinión, realmente cuál es su opinión. Se van a sorprender, si lo hacen bien, se van a sorprender al encontrar que mucha gente dice esto. ¿Sabes lo que dijo Milei ahí? Que hay que centrarse en la pobreza y no discutir tanto el pasado. No, pero Milei ahí dice que fueron 8.000 los desaparecidos, dice que hubo excesos, dice un montón de cosas que para quienes estamos formados en la cultura democrática que gobernó la Argentina durante 40 años con aciertos y errores, son todas barbaridades. Pero la gente no escuchó, la gente que va a votar a Milei no escucha esas barbaridades, escucha otra cosa, que también obviamente Milei la dice, también, ¿no? Pero escuchan distinto. Entonces, ustedes
digamos, no nos podemos hacer la pregunta de quién ganaría un balotaje en función de creer que la gente vota programas, sino que, insisto, con la cuestión de la sutura y de ofrecer alternativas concretas. A mi juicio, el problema más grave que tenemos, por supuesto que es gravísimo, que se pueda retroceder muchos, muchos años en la Argentina si una fuerza antidemocrática gana esta elección. Eso es gravísimo. Además de eso, tenemos otro problema, que a nivel global, a mi juicio, el progresismo no tiene ningún proyecto económico en ningún país del mundo que yo conozca. Si a mí me preguntan cuál es el proyecto del progresismo en Chile, bueno, sí, en Chile tienen un proyecto que es la reforma, perdón, la reforma impositiva, pero no tienen los votos. Petro está complicado. Sánchez logró grandes avances económicos y sin embargo en España, y sin embargo tuvo un tropezón que todavía no sabemos cómo termina. Alemania, bueno, ni hablar, no hay, ¿cuál es el proyecto económico? No sé, en fin, y así podríamos seguir, pero lo que quiero decir es, sí, en los años X, Keynes aparecía como una referencia para muchos, la expansión del estado de bienestar, y en otros momentos aparecieron otras fuerzas, y en el siglo XXI aparecieron otras referencias, hoy no hay referencias. Y eso es parte de una indigencia programática muy potente que la gente la percibe. O sea, los votantes del peronismo, o que podrían votar el peronismo, perciben que no hay una propuesta concreta de cómo se resuelve la inflación, más allá de decir que va a ser un proceso lento, complejo y bla, bla, bla. Pero digamos, lo que pasa es que Milei dice dolarización y bueno, sí, después dice que no la va a hacer de un día para otro, pero es una sola palabra. Y para terminar quiero decir que es muy difícil, una vez Manuel Castells me dijo, lo único que pueden pronosticar las ciencias sociales es el pasado. Yo le dije, avisarle también al servicio meteorológico, pues la verdad que no le va mejor que a las encuestas. Pero, dicho lo cual, es decir, que todo lo que voy a decir ahora no tiene nada que ver con las ciencias sociales, yo pienso que si los partidos que sean derrotados, que eventualmente pueden llegar a ser los dos partidos con mayor tradición, digamos, en el siglo XXI, yo creo que los dos probablemente sufran procesos de fragmentación si llegan a ser derrotados. Esa es la visión que yo tengo. No tiene que ver con uno u otro, sino que en general yo creo que va a haber un proceso de atomización de las fuerzas tradicionales, salvo que haya un proceso muy rápido de recomposición, pero en principio creo que vamos más hacia un fenómeno centrífugo, con varias referencias políticas conviviendo en un mapa donde el concepto de partido quizá no sea el más relevante durante un tiempo. Gracias, Alejandro. Hay pedido de palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Me parece que, bueno, en este marco de contar mejor, algo que no podemos ignorar es la problemática de los discursos de odio que se han generado, sobre todo a partir de la llegada de Javier Milei al escenario político. En este sentido quería consultar tanto a Luz, por un lado, y también a Soledad, por otro, también desde el lado de la sociología, qué rol han jugado los discursos de odio en este marco electoral y también cómo podemos hacer los medios de comunicación para tratar de contrarrestar estos efectos negativos que han generado los discursos de odio en la política y también no solo en los medios de comunicación, sino en las redes sociales que constantemente se repiten y bueno, hemos visto que se han llevado a la realidad a partir del intento de magnicidio de la vicepresidenta en septiembre del año pasado. Soledad, Luz, Soledad, ustedes se ponen de acuerdo, ¿quién arranca? Como quieran. Adelante entonces, Soledad. Bueno, la verdad que les agradezco mucho el espacio porque
Creo que es súper importante todo esto que estamos compartiendo. O sea, hay una pregunta o una afirmación que desde que surgió o desde que se nos hizo evidente, ¿no? El fenómeno Milei, tengo siempre en mi mente, que es esta pregunta que se hace Pilar Calveiro en su libro Poder y Desaparición, que ella dice, los campos de concentración no surgen en cualquier sociedad, ¿no? ¿Qué condiciones tiene que tener una sociedad para generar campos de concentración y para generar un poder concentracionario, ¿no? Digamos, los campos de concentración no son algo externo, ¿no? Algo que aparece de golpe, sino que son parte de dinámicas que están ahí y que hacen posible pensar al otro como un enemigo a exterminar, ¿no? Y a exterminarlo de esa forma, además, ¿no? De la forma en que todos ya sabemos. Y cuando escucho a Milei, escucho los discursos que lo acompañan, escucho estos discursos de odio, siempre me retumba esa idea, ¿no? Digo, bueno, ¿qué condiciones también hay en nuestra sociedad para que esto sea posible? Este hombre no habla desde la nada, ¿no? No. Hay condiciones, hay marcos de significación que permiten que una persona diga esto con este nivel de impunidad. Y que aún así los cuestionamientos siempre sean desde los mismos sectores, claramente, en general desde el movimiento de derechos humanos, de los sectores más progresistas, pero que no ponga en duda la legitimidad de su palabra, no ponga en duda la credibilidad incluso de su programa político. Entonces a mí me parece que digamos que hay como una instancia de revisión que tenemos que hacer todos y todas para entender por qué aquello que creíamos que era una verdad a ciegas casi, o una verdad también ganada, ¿no? Una ganada en el marco de las luchas políticas, de las luchas de memoria, por memoria, verdad y justicia, por qué aquello que creíamos que ya estaba consolidado, cimentado, resulta que no es así, que se puede decir en el marco de un debate que no fueron 30.000, que fueron 8.500, bla, 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 que no fue terrorismo de Estado, que fue una guerra, que fueron excesos, y que eso pase de una manera impune, ¿no? Porque la impunidad no es solamente la impunidad jurídica, la impunidad de los genocidas sueltos en la calle, la impunidad también es simbólica. Es de aquel orden de significación donde lo que vivieron miles y miles de personas en ese periodo oscuro de la historia argentina no pueda ser inscripto, no encuentre un lugar donde alojarse en nuestra historia. Decir que no fue terrorismo de Estado, que fue un exceso, es de algún modo como volver a encapsular la historia personal de esas personas, de esos sobrevivientes, de esos familiares, y arrojarlos por fuera de la historia argentina. ¿No? Fue algo ajeno, fue algo que no se puede explicar dentro de la historia nacional. A mí me parece que los procesos, que más bien que los discursos de odio que están, no solo que están generados desde estas fuerzas políticas, sino que están amparados por la complicidad de los medios de comunicación, me parece que tienen efectos terribles, no solamente a nivel individual, sino a nivel social, porque lo que hacen es erosionar el lazo social. Le dicen a la sociedad, digamos, que no somos todos parte de lo mismo, ¿no? Que esos 30.000 desaparecidos no nos faltan a todos, ¿no? Les faltan solo a ellos, porque fueron parte de los excesos. Y entonces separan, ¿no? Son discursos que erosionan, que generan desconfianza, que aíslan. Son discursos que además descontextualizan. Entonces, por lo tanto, no permiten que las personas puedan interpretar y entender lo que pasó, sino que generan en las nuevas generaciones como cierto hartazgo también del tema,
una saturación del tema de los derechos humanos, de lo que ellos llaman el curro de los derechos humanos, y por lo tanto un desinterés político en el tema, como si fuera algo que no les pasó a ellos. En ese sentido, yo creo que es muy importante poder revisar más a fondo, no cómo circulan estos discursos y qué es lo que dicen, sino de dónde surgen, por qué son posibles, por qué se pueden decir con esa liviandad, por qué pueden circular con esa impunidad, sin rendir cuentas de aquello que ponen en cuestión. Me parece en ese sentido que es muy grave ese discurso de odio, y creo que lo más grave, y con esto cierro, es que esos discursos de odio están uniendo a estas fuerzas políticas. Un poco en relación a la pregunta anterior, ¿qué pasa con los votos de Bullrich? Pues yo creo que ahí hay digamos, no los une el amor, sino el espanto, y yo creo que ahí hay una sinergia de odios muy evidentes, y que se parecen mucho en eso. Y que un votante de Bullrich siente el mismo odio que un votante de Milei. Esa es mi sensación. Entonces, no veo cómo un votante de Bullrich pueda votar a Massa. Realmente. No lo puedo. Cerrándola. Gracias, Soledad. Dejaste abierto para que, Luz, Bueno, sumemos. pensaba que se puede decir lo que se dice porque se escucha todo el tiempo en la tele. Y lo escucha todo el tiempo de la dirigencia política, y lo dice Canosa, y lo dice Feynman, y lo dice... Entonces, en este marco me parece que hubo una derrota simbólica y cultural en el 2015, que pasaron muchas cosas desde el 2015 para acá, pero desde el 2015 para acá hemos renunciado a debatir algunas cuestiones porque esa famosa ley de medios quedó embarrada en el medio del conflicto con Clarín, y nunca más retomamos ningún aspecto que tuviera que ver con cómo hacemos los medios, cómo se hace televisión, cómo se hace radio, cómo se escribe, y qué discurso podemos escuchar todos los días, y la podemos escuchar nosotros y nuestros hijos todos los días comiendo en familia, y qué discursos no, digamos. O sea, es como, hoy leía que Soberano está discutiendo de vuelta un proyecto, retomando una idea de ver qué se puede legislar respecto del negacionismo. Y uno siente que es como tardísimo, ¿no? Hay muchos debates pendientes, y para mí hubo un gravísimo error de renunciar a todo lo que significaba la ley de medios o la ley de servicios de comunicación audiovisual, que implicaba un montón de aspectos salientes que teníamos que debatir acá, en la calle, en los barrios, en la escuela. O sea, me parece que podemos soportar, no lo soportamos, pero bueno, convivimos, en todo caso nos decimos, bueno, ya veremos en qué momento sopla otro viento, pero podemos escucharlo porque lo escuchamos todo el tiempo en la tele, y hemos llegado aquí. Y hoy estamos viendo a ver si hacemos un proyecto de ley. Bueno, yo siento que un poco tarde, pero bueno, ¿qué es lo que son debates que hemos dejado a la buena de Dios, porque parecía que si nos metíamos ahí nos metíamos en complicaciones? Bueno, fue una torpeza absoluta, me parece. Gracias, Luz. Hay una mano levantada de Ariel Lebati, seguramente desde Esperanza, provincia de Santa Fe. Sí, buenas tardes para todos, ¿me escuchan bien? Sí, claro. Bueno, primero felicitar a los organizadores y a la gente de nuestra facultad por esta excelente iniciativa. Yo quiero hacer dos preguntas en una, fundamentalmente para Gabriel y Alejandro. Primero pensaba, acá iba anotando algunas cosas, garabateando. Alejandro decía, gane quien gane esta elección, indudablemente empieza una etapa totalmente distinta, desconocida, ya nada va a ser igual, decía él, y coincido. Una cosa, por ejemplo, llamativa que anoté en 1 hora y pico que va de charla, analizando un montón de aristas y de cuestiones de este momento, no fue nombrada una sola vez la palabra, la persona, Cristina. Digo, 6 meses atrás, esto hubiese sido absolutamente impensable.
La pregunta es, dos en una, insisto más que nada para Alejandro y Gabriel. ¿Podrían trazar alguna comparación entre lo que es hoy, entre comillas, como se dijo, el fenómeno Milei, con lo que fue Menem en su momento? Porque yo imaginando futuro, como bien dijo alguien acá, no podemos hacer futurología, pero con Menem pasó que al poco tiempo de haber empezado su gobierno, la mayoría de los que lo habían votado se sintieron traicionados y estafados. Y los que no lo habían votado y le temían, terminaron siendo su base de sustento. Cuando él deja las patillas, el poncho, se calza el traje y la corbata de seda italiana y cambia rotundamente. Con Milei puede llegar, avisoran, a pasar a lo mejor algo parecido. Y la segunda parte de la pregunta, que es un poco pícara para ponerle un poco de sal y pimienta a esta charla. El año que viene tenemos flor de efemérides en la Argentina, 50 años, medio siglo de la muerte del general Perón. De los tres candidatos con más chances para el 22 de octubre, Milei, Massa y Bullrich, ¿cuál de los tres, si le hacemos un análisis en sangre y un ADN, es más peronista? Gracias, Ariel. Vamos a ver qué responden Gabriel y Alejandro y Gabriel. Bueno, dejo esto último para Ale, que es el peronólogo, así que esa parte se la dejo a Alejandro. Y voy a decir dos cosas. Otra de las cosas que surgió fuertemente en el último tiempo es esa comparación entre Milei y Menem, el advenimiento aluvional de Menem y el advenimiento un poco desordenado de Milei. Yo creo que hay algunos puntos en común más superficiales, algunos puntos en común no tan superficiales y muchos puntos de discordancia. Primero, lo que vos decías, yo creo que esto de que cuando Menem gana, los que lo votaron se defraudan y los que no lo votaron se amían con él o son su base de sustento es cierto a medias, sobre todo porque la gran fortaleza que tuvo Menem fue ser al mismo tiempo el candidato del establishment y de las clases medias enamoradas del uno a uno y el dirigente, presidente del peronismo y conductor de buena parte del voto y de las bases peronistas. Digo, tuvo esa alquimia, fue la que le dio, creo, tanta fuerza durante tantos años y solo por esa potencia electoral y esa potencia, diría, sociológica de su base se puede explicar, tantas confirmaciones electorales de su centralidad política. Y en este sentido hay algo parecido en Milei que tiene que ver con que la coalición electoral sociológicamente se parece un poco, en el sentido de que Milei también parece, por el momento, tener tanto predicamento de las clases medias bajas, diría yo, como de las clases altas, digamos, ¿no? Logra concitar adhesión, esperanza en lo que yo llamo los pequeños, que son los pequeños comerciantes, los autónomos, los informales, los cuentapropistas, digamos, los sectores que no están alcanzados tan claramente por la protección del Estado y que están a la intemperie, digamos, de la crisis en los últimos largos años, y los sectores altos, sobre todo vinculados con la exportación y con los mercados financieros, que tienen una esperanza en por fin, digamos, llevar a cabo las reformas pro mercado que Juntos por el Cambio no pudo llevar a cabo y digamos, terminar con una estructura de economía política argentina que consideran a esta altura, digamos, insoportable. Pero, y por supuesto, hay algo de la picardía del personaje Milei, de su estilo disruptivo, que también recuerda estilos como el que tuvo Menem. Ahora, creo que ahí se acaban las similitudes. Menem, como digamos, dije antes, era
fue un presidente peronista, fue un líder peronista, fue gobernador de su provincia, ocupó diferentes cargos, no es un outsider, por supuesto fue llamado antiélite por la idea de que era miembro de la élite periférica política, pero no era un outsider, no era una figura marginal de la política, ni un repentino, digamos, un advenedizo, un recién llegado. Era el líder del partido con la base popular más importante del país y mantuvo parte de esa base por buena parte de su gobierno, con lo cual también hay buenos trabajos que muestran cómo en su coalición reformista logró incorporar parte de los sindicatos, parte de las bases sociales peronistas, esas bases hasta bastante entrado la década menemista se mantuvieron dentro de la coalición. Entonces, y digamos, su economía política estuvo muy definida y muy clara desde los primeros años, digamos, ¿no? Yo creo que en ese punto la diferencia es muy notoria, la idea de que Milei llega realmente como con una mezcla de figuras ignotas y sin ninguna experiencia política y economistas que lograron sobrevivir sus últimos 20 años al calor quizás del prestigio del SEMA en el mundo privado financiero y por el sostén que eso le da en términos económicos, pero sin ningún roce directo con la complejidad sociopolítica de Argentina, digamos, una dirigencia muy pequeña, muy marginal y a la vez muy desenganchada de la complejidad social argentina. Creo que ahí hay una gran diferencia entre los dos personajes, entre los dos fenómenos sociales, y ahí vuelvo, Milei es claramente un emergente de un contexto de mucha desorganización y es posible justamente porque están rotos muchos canales y muchos puentes sociales y políticos. Sí, decía que la hizo el propio Gabriel Alejandro, así que el peronólogo. No, pero lo que pasa es que primero quiero decir que comparto totalmente con Gabriel, para mí son todas bastante superficiales las similitudes, y más de la Argentina aquella con la Argentina esta, ¿no? Creo que estamos en fenómenos completamente distintos. O sea, sí, digamos, veremos cómo es la dinámica, veremos qué pasa el 22, veremos qué pasa en el balotaje, etc. Si Milei termina asumiendo la presidencia, obviamente que Hayek estará ahí arriba, y Hayek estuvo en las recetas menemistas, pero realmente comparar a alguien que dirige el partido más estructurado, etcétera, del país, con más gobernaciones, que vuelve a ganar todo el conurbano pobre, lo vuelven a ganar, con intendentes, lo ganan con la gobernación en el 91, en el 95, ¿no? O sea, estamos hablando de otro tipo de fenómeno. Hubo muchos neoliberales en la historia, incluso de la Argentina, digamos, y del mundo, así que... Y otra cosa que creo que hay que ver y hay que detenerse es que hay que tener cuidado con creer que cualquier líder que tenga rasgos carismáticos es peronista, porque eso tampoco es así. O sea, hay líderes, por ejemplo, Alfonsín claramente era un líder carismático en su fase inicial, digamos. Entonces, hubo distintos líderes carismáticos y no todos eran peronistas, entonces, y en el mundo ni te cuento. Y por otra parte, bueno, yo lo que creo es que siempre digo que el peronómetro no es un instrumento de las ciencias sociales, sino un instrumento de los dirigentes políticos. O sea, ¿para qué lo usan? Para decir que todos son menos peronistas que él o que ella misma, digamos. O sea, en el peronómetro de cada uno, el máximo
peronismo en sangre lo da uno mismo y después de ahí se va disminuyendo hacia la gente que menos me gusta. Las ciencias sociales lo que hacen es ver cómo la gente usa el peronómetro, pero no tiene un peronómetro mejor, o uno verdadero, o uno objetivo, o algo por el estilo. Lo único que está claro, hay una sola cosa explícita. Milei dice que la Argentina se arruinó hace 100 años. Y actúa en consecuencia. O sea, en ese sentido es mucho más fácil detectar el antiperonómetro que el peronómetro. El profe Germán tiene algo para comentar. Buenas, mi nombre es Germán Cantero. Quería hacer un par de preguntas para aquel que quiera tomarlas. Una tiene que ver con qué está pasando en estas circunstancias con un actor social que está muy callado y que lo hemos conocido en otras épocas. Me refiero al ejército. Les cuento una anécdota pequeña de aquí en Entre Ríos. Con motivo de festejarse un aniversario muy significativo, yo no sé si fueron 100 años o algo así, de una villa de Entre Ríos que se llama Villa Urquiza, porque fue una colonia militar fundada por Urquiza con el pretexto de que se trataba de una colonia militar. Se organizó en esa pequeña villa un acto extremadamente simbólico. Presidida en el palco por los candidatos a gobernadores de Juntos por el Cambio, Frigerio, y de la Libertad Avanza, Echeveres, se organizó un desfile militar donde después se sacó, no lo busquen en YouTube porque no sé, por lo menos yo no lo volví a ver. Y donde todo un desfile cívico-militar de militares, policías y gente de campo, gaucho, luciendo todas sus, digamos, todas sus galas del gauchesco. Bueno, y eso, la verdad que era como un anticipo, por lo menos, y además me llamó la atención que lo quise encontrar, recuperar y no pude. Esto me hizo acordar a cuando, con motivo de la 125, la Casa de Gobierno de Entre Ríos, la Casa Gris que decimos acá, fue rodeada por cosechadoras y por tractores al mejor estilo de lo que los que somos más viejos conocimos cuando se rodeó la Casa Rosada con tanques y la Moneda con tanques. Bueno, entonces la pregunta era, ¿alguien tiene algún indicio de qué está pasando con ese viejo actor social que ahora, además, por lo menos uno de los candidatos para ser cauto reivindica? Y lo otro que podría quedar, que supongo que no hay mucho tiempo, para una próxima, el próximo encuentro, es qué pasa con la educación, que por ahí me refiero a la educación política de la sociedad, porque no he escuchado de dirigencias, digamos, de cierta notabilidad, por lo menos lamentarse
de que si la gente hubiera tenido otra educación en términos políticos, estas cosas no deberían haber pasado. Y ahí me acordé, bueno, me he dedicado personalmente, pero eso no viene al caso, a investigar ese tema. Me acordé de un antiquísimo consejo o recomendación que me hicieron hace por lo menos 20 o 30 años, que me dijeron: Germán, no hay que avivar a los giles, ¿no? Y eso obviamente significaba: no te metas con querer promover la educación política de las clases populares. Entonces, no sé si hay tiempo para una o ambas reflexiones. Bueno, el profe Germán Cantero arrojó estas dos preguntonas. ¿A qué cuadradito de los que vemos acá, rectángulo de los que vemos acá? Yo lo único que te puedo decir sobre el ejército es que, primero, los problemas que se resuelven nunca se resuelven para siempre. O sea, siempre hay cosas que quedan latentes y eso lo estamos viendo en todos los sentidos. Hay cosas que creíamos que no podían volver a pasar y vuelven a pasar, que no se podían volver a decir y se vuelven a decir. Es decir, en el 83 en la Argentina hubo una circunstancia bastante excepcional que se fue consolidando posteriormente, incluso porque acá creo que somos todos muy críticos de Menem, pero uno de los méritos de Menem fue que derrotó a ciertos sectores del ejército, y después eso se mantuvo con mucha firmeza durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Me refiero particularmente a cuando Pampuro, como ministro de Defensa, descubre una cenita, y eso implica un descabezamiento. Y ahora, incluso durante el gobierno de Alberto Fernández, tanto el ministro de Defensa Agustín Rossi en su momento como el ministro de Defensa Jorge Tayana procedieron de la manera que corresponde según la Constitución y las leyes vigentes cuando hubo cualquier pequeño problemita. Ahora, es muy distinto que eso suceda o que, como sucedió tantas veces, el Ministerio de Defensa sea considerado por un gobierno como una representación en el gobierno de las Fuerzas Armadas. Voy a contar una pequeña anécdota. Estuve con el ministro Jorge Tayana hace 1 año y medio y comentándole algo sobre su oficina, que da sobre la calle Paseo Colón, en vez de mirar hacia el río. Me dice: lo que pasa es que yo estoy mirando al viejo Ministerio de Defensa, porque él está en el edificio Libertador, ¿no? En un piso altísimo. Y me dice: ¿sabes lo que pasa? Que mira, el Ministerio de Defensa, nosotros estamos en el piso, no sé si era el 15 o el 20, me dice, el Ministerio de Defensa era ese edificio de 4 pisos que está ahí. Cuando la persona llegaba ahí, el ministro llegaba al ministerio, estaba en el 4.º piso y miraba el edificio Libertador, que tiene 15 o 20 pisos, ya había entendido todo. Entonces nosotros nos instalamos acá. ¿Por qué? Porque eso es lo que se construyó en la Argentina, que es las armadas están subordinadas al poder civil y al poder democrático. Lo que quiero decir con esto para responderte es que no tengo información detallada, pero sí tengo información de que ningún mar está completamente calmo. Los mares parecieron calmos porque los ministros hicieron su trabajo de conducir políticamente a las fuerzas. Si no, los ministros, en vez de hacer ese trabajo, terminan representando a las fuerzas, que es algo que pasó en algún gobierno de estos 40 años también, que había ministros pidiendo aumento de salario, cosas por el estilo, como si fueran dirigentes sindicales.
eso genera otro clima, muy distinto del que estamos viviendo en estos contextos. Entonces, ahí hay un punto que no se puede pasar por alto. Y quería, me acordé de que antes uno de los colegas también preguntó, digamos, o mencionó la rareza de que ninguno de nosotros había mencionado el nombre Cristina en tanto tiempo. Y yo creo que eso está vinculado a una decisión de Cristina, que, digamos, decidió no participar de la campaña electoral prácticamente. Es decir, ella no está digamos, el lugar que ocupa Cristina, supongo que todos concordamos que lo define Cristina, ¿no? Si ella quisiera ir a los actos de masa, nadie le va a decir que no vaya, o si ella quiere hacer otra cosa, o publicar otro libro, no sé. Creo que el hecho de que ella haya decidido ocupar un segundo plano hace que ella esté en un segundo plano en esta conversación. Había una segunda cuestión. Sí, Gabriel, estamos leyendo tu... Si querés un comentario, una línea final, y te agradecemos profundamente el haber participado en este primer conversatorio. No, solamente agradecerles por la conversación, un placer este momento y hasta la próxima vez. Para la próxima. Educación política. Sí, pero si no hay tiempo, lo dejamos para la próxima, porque me parece que es muy gordo. Fernando, ¿querés comentar algo sobre ese tema? Ya que te has sumado, Fernando Falco. Está muy claro, está muy... Ahí está. Sí, no, bueno, agradecerle también la propuesta y o sumar preguntas para eso, seguir apostando en el espacio. Sí, yo me preguntaba o compartir la pregunta como en dos partes, digamos, ¿cuál sería el rol de la universidad en este paisaje, en este panorama? Como si las fuerzas de derecha y extrema derecha tienen un programa sustancialmente diferente en torno a la universidad, como lo veían, y cuál sería nuestro rol o nuestra lucha, o qué lucha deberíamos dar ante esta fuerza que tiene que ver con, que según leo, un retroceso histórico que tiene que ver con la vuelta a lo religioso, a lo mitológico, a lo simbólico, y si la universidad es un espacio un poco de la razón o el pensamiento, cómo luchar con qué batallas, cómo darlas, digamos, ¿no? Me permito ante coordinadora de la carrera de comunicación y columnista de educación, Candela, y columnista de Hoja de la Ruta, si querés tomar el tema que planteó Fernando. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias. No me lo esperaba. Yo coincido con Fernando esto último, ¿no? De que hay como un aumento de ciertos modos, de ciertos lenguajes, le diría, ¿no? De esto de lo mítico, el pensamiento mágico, muchísimo pensamiento mágico, mucho coaching, mucha mezcla de todos ellos, y incluso dentro de la universidad también. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos que por ahí fortalecer nuestras perspectivas y dialogar un poco más. Solo eso. Después, respecto de lo que decía Germán, bueno, a lo mejor también necesitamos un fortalecimiento de las pedagogías críticas y de la educación popular. Gracias. Entre otros, escribiste, Alejandro, Mitomanías referidas a la educación, contento, Tenti Farifani. ¿Y la universidad? Sí, yo creo que todos sabemos que
que las tres fuerzas que están disputando tienen tres proyectos de universidad completamente distintos. Yo también veo diferencias en lo que creo que es más probable, también en los términos de las posibilidades de instrumentación. O sea, yo creo que por un lado está claro que la hegemonía que se va imponiendo poco a poco, o paso a paso, y a veces no lo logra en la Argentina, la ideología, la hegemonía más neoliberal, obviamente, va en contra de la universidad pública y va a ir por el recorte de fondos. Ahora, de ahí a que lo consiga y cuál es la velocidad de ese proceso, la verdad es que me animo menos a opinar, porque creo que hay un montón de cosas que van a tener en cuenta y que además las consideraciones serían muy distintas en un gobierno de Javier Milei o de Bullrich. Bueno, yo personalmente no creo que haya muchas chances en este momento de que Patricia Bullrich esté en esa disputa, pero bueno, quizá me equivoco. Ahora, obviamente, que el tipo de alianza que ella teje con sectores de los radicales y con la relevancia que tiene la universidad para los radicales, etcétera, plantea una situación distinta y que ha tenido muchas complejidades en distintos escenarios. Me parece que en el caso de Milei es más fácil su visión, no la implementación de su visión, porque yo creo que ahí hay una diferencia significativa con otra institución a la que yo pertenezco, que es el CONICET. O sea, yo creo que es más, no sé qué palabra usar, pero quiero decir, es plausible creer que Milei primero va a hacer un ataque fuerte sobre instituciones como el CONICET que meterse con la universidad, en un sentido fuerte de meterse con la universidad. ¿Por qué? Porque hay un arraigo territorial de la Universidad Pública Argentina que todos lo conocemos. O sea, la universidad tiene un impacto social, territorial, multidimensional, transclase, y yo creo que ahí hay un punto sobre el cual siempre hay que aprender, que es que si nosotros queremos defender y multiplicar lo que hoy son nuestras universidades públicas, es por ese camino siempre, es siempre con el camino de la interconexión y la articulación con las necesidades de la sociedad, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, de las localidades, etcétera, porque justamente eso es lo que torna más difícil que después en las avanzadas neoliberales puedan destruir. De hecho, yo creo eso, yo creo que hay cosas que fueron más destruidas en el gobierno anterior y cosas que, aunque no fueron financiadas, pudieron resistir mejor un proceso de tiempo y estar mejor preparadas para otra etapa, ¿no? Una cosa es que una institución sea dañada de manera irreversible y otra cosa es que no sea financiada, pero que pueda seguir a partir de ese punto en una etapa posterior. Entonces creo que todo ese análisis está por hacerse, o sea, sobre todo, ni siquiera Menem pudo ir a fondo contra la universidad pública, ¿no? Para el proyecto que él tenía, que era arancelar, privatizar, achicar, restringir el ingreso irrestricto. Nosotros sabemos, yo siempre ponía eso como un ejemplo de que ningún gobierno hace lo que quiere. Los gobiernos no hacen lo que quieren, hacen lo que pueden dentro de lo que quieren. Y la hegemonía es justamente eso, es transaccional. Es decir, para avanzar en cierto terreno resignan otros. Y cuando no resignaron, hay un señor que sigue postulándose a todos los cargos electivos habidos y por haber, que fue echado del Ministerio de Economía por las bases radicales también y por toda la universidad pública cuando quiso reducir el presupuesto universitario. O sea, yo creo que ahí hay un punto que si alguien dijo que retrocedimos en derechos humanos, yo creo que no retrocedimos en conciencia social sobre la universidad pública, sino que quizás avanzamos. Pero bueno, habrá que verlo.
Bueno, estamos llegando al cierre de este primer conversatorio. Vamos a continuar el próximo jueves, pero antes, gracias a los que participaron, a los que están presentes o virtualmente, es otra manera de estar presente en estos tiempos. Y si alguien quiere agregar algo más en el cierre, tomamos a esa palabra para ir cerrando este jueves. Bueno, yo agradecerles el invitarnos a pensar, y me quedo con lo que decía Alejandro, no por ser tonta, no por tontería, digamos, pero creo que también esto, ¿no? Que las hegemonías son transaccionales y también nos demandan, bueno, si el escenario que parece ser, ojalá que no lo sea, pero si se da, realmente qué desafío vamos a tener que trabajar ahí, porque también es cierto que en momentos que han sido muy duros, también ha habido otras organizaciones, espacios activos dentro de la universidad, dentro de distintos espacios, y que además de tener que aprender mucho, que creo que estamos tratando de hacerlo, vamos a tener roles que ocupar ineludiblemente. Entonces, muchas gracias a todos, a quienes aceptaron este conversatorio y a quienes estamos acá participando y escuchando. Así que bueno, gracias por esto, gracias por estar. Gracias, también. Es parte de la periodismo político. Será hasta la próxima. Chao, muchas gracias.